Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Me siento contento nuevamente de poder compartir una pequeña reflexión que la podemos encontrar en la palabra de Dios. Gracias por estar siempre con nosotros siguiendo huellas. Mi nombre es Leonel Molina y vamos a comenzar. Muchos de nosotros cuando venimos a los pies de Jesús tenemos el anhelo y el deseo de poder predicar, de poder hablarle a otros. Y en muchas ocasiones vemos que nuestros argumentos quizás no son lo suficientemente demostrables o no son lo suficientemente impactantes para poder tocar el corazón de otras personas. Y entonces he decidido titular o ponerle como tema a esta pequeña reflexión: Jesús tiene un asunto que resolver. Y me enfoco en la vida de Pedro. Y quiero traerla a nuestra vida espiritual. Porque como cristianos que pretendemos predicar y llevar el evangelio, aparte de tener una salud espiritual, necesitamos tener una salud mental. Pedro atraviesa por muchas adversidades en su vida y más que todo en su en su carácter. Personalidad es la que siempre nosotros tenemos desde que nacemos, pero el carácter es algo que Dios moldea a su perfección. Recordemos que Jesús no escogió 12 discípulos semejantes a su carácter. Al contrario, escogió personas así como tú y así como yo. Y me quiero ir justamente en Lucas 5, 2:11. Habla sobre la historia de que Jesús está también terminando una jornada laboral. Está con unas personas y estaba él predicando quizás en ese momento, pero de largo ve a unos hombres que están terminando de pescar y están lavando sus redes. Y quizás ellos habían terminado de una noche larga, porque generalmente los pescadores, ellos no lo hacen en la tarde o en las mañanas. Al contrario, ellos trabajan de noche. Quizás ellos estaban cansados, frustrados, desesperados, decepcionados de no haber tenido éxito en toda la noche. Pero Jesús se acerca a uno de ellos, y uno de ellos llamado Pedro, y le dice que hay que ir un poco más adentro al mar. Ya me imagino la actitud de Pedro, quizás una actitud así como la de nosotros cuando alguien nos dice qué hacer cuando nosotros ya conocemos el trabajo. De repente la actitud de Pedro no era la mejor. Recordemos que estaba cansado, recordemos que había trabajado toda la noche, recordemos que no había tenido éxito. ¿Quién le podría decir a Pedro qué hacer o cómo hacer cuando toda su vida ha sido un pescador? Y viene prácticamente un desconocido y le dice: vamos a pescar. Tenía Pedro, y era incredulidad, era ego, era orgullo, prepotencia. Así de la misma forma como cuando venimos a los pies de Jesús y nosotros le decimos: Señor, dame un trabajo. Agarramos el trabajo y pasan los días y empezamos nosotros a alimentar nuestro orgullo y nuestro ego, a creer que nosotros conseguimos el trabajo por nuestros propios méritos. Quizás olvidamos que para ese puesto de trabajo habían 100 personas que estaban aún mejor capacitadas que nosotros, pero aún así Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros y se nos olvidó. A veces necesitamos un poquito de humildad, necesitamos un poquito de sabiduría, necesitamos un poquito de reconocimiento. Finalmente Pedro echa las redes al mar y sucede lo siguiente: la gran pesca. Fueron cantidad de peces que agarraron aquella tarde o aquella mañana. Y me da una gran lección. Y la lección es la siguiente: cuando nosotros dejamos que Jesús entre a nuestra barca, entre a nuestra familia, entre a nuestra vida, entre a nuestra iglesia, entre a nuestro trabajo, entre a tu negocio, no solamente tú eres bendecido, son bendecidos todos a los que están alrededor tuyo. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu iglesia. Todo donde tú te rodeas son en gran manera bendecidos. Porque cuando Jesús visita nuestras vidas, todo cambia, todo es diferente. Vas a tener problemas, vas a tener aflicción, pero las soluciones las que vas a encontrar son muy diferentes a las soluciones que el mundo encuentra. Y Pedro se arrodilla y dice que no es digno de estar enfrente de Jesús.
y reconoce que es un pecador. Y ahí es el otro detalle. El gran problema de todo ser humano, que reconocemos que no somos perfectos, pero aún así seguimos actuando como si lo fuéramos. Más adelante, Jesús le ofrece la gran oferta de su vida, y es ser pescadores de hombres. Más adelante, y me impresiona mucho cuando Jesús, amoroso, tierno, misericordioso, mira a los ojos de sus discípulos, mira hombres de poca fe, pero los ama, les tiene paciencia. Y me gusta cuando encuentro la palabra en Mateo 26, 32. Jesús dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces? Antes de que Jesús le dijera eso, ¿se acuerdan que Pedro le había dicho que él moriría por él? Que iría a la cárcel por él. Pero antes de eso, Jesús dijo que él resucitaría y que estaría delante de ellos allá en Galilea. Me impresiona esta declaración porque Jesús tiene todo medido, Jesús tiene todo calculado. Y allí donde vamos a tocar, donde dice Jesús que los encontrará, después de resucitar, los encontrará, estará delante de ellos allá en Galilea. Me impresiona porque Jesús usa el mismo método para poder curar, para poder sanar esas áreas de nuestra vida que de repente creímos que nunca iban a curarse. Jesús sabía que Pedro le fallaría, pero antes de que supiera que le fallaría, también sabía que iba a llegar ese momento donde Jesús lo visitaría para sanar esa culpa, ese dolor, esa tragedia, ese fracaso, ese trauma del pasado. Jesús también se lo estaba diciendo. Me impresiona cuando Pedro niega a Jesús. No solamente lo negó, juró y maldijo de no haberlo conocido. A veces nosotros actuamos, muchas veces, como esa versión de Pedro en nuestra vida. Juramos no ser cristianos, juramos y actuamos como si no lo fuéramos. Pero Jesús sabe. Aún cuando nosotros decimos, levantamos nuestra mano, acepto a Jesús, cuando fuimos a las aguas del bautismo, cuando Jesús tocó nuestras vidas y transformó nuestra familia, nuestro negocio, nuestros planes, nuestros proyectos, aún sabía que nosotros íbamos a fallar más adelante. Conoce perfectamente que vivimos, hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy decimos gloria a Dios y mañana estamos jurando y maldiciendo. Vino una gente, esa misma gente con la que Pedro se estaba relacionando en esa noche, le dijo, tú eres uno de ellos, porque hablas y actúas como ellos. No sé qué es lo que tú hayas pasado en tu vida, no sé por dónde tú hayas atravesado, no sé el dolor, el fracaso, la historia que tú tengas presente en estos momentos, pero algo sí te digo, no sé tampoco las veces que has negado a Jesús, pero hay algo que sí te digo, que cuando nosotros estamos en los planes de Dios, cuando nosotros estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa lo que nosotros hagamos o donde nosotros nos vayamos o digamos, estamos en las manos de Dios y Él lo que comenzó, Él lo terminará. Pedro no se estaba dando cuenta, pero su carácter ya había comenzado su proceso. Su personalidad, su carácter lo delataba. Ya no era del mundo, ya era diferente. Pero estás negando a Jesús, estás negando al Dios vivo. En ese momento, escucha el gallo cantar. Y Pedro llora amargamente. Sufre por haber
negado a Cristo Jesús. Jesús sabía de ese acontecimiento de Pedro, sabía de esa falla de Pedro. Y es por eso que más adelante Pedro se le olvida que Jesús lo había capacitado, lo había reclutado para ser pescadores de hombres y no de peces. Y después de que Jesús resucitó, Pedro nuevamente vuelve a su oficio y vuelve a pescar. Y se va con 7 de los discípulos. ¿Y qué creen que pasa? Pasa lo mismo cuando nosotros caminamos y trabajamos de acuerdo a nuestra voluntad, cuando caminamos sin la cobertura de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó? No pescaron nada. ¿Saben por qué? Porque Jesús no estaba en la barca. ¿Saben por qué? Porque Jesús no estaba viendo ni tan siquiera de lejos la barca. Pero llegó la hora cero, llegó ese momento, llegó precisamente justo en el momento preciso, cuando Jesús suele suceder cuando más se le necesita, y preguntó: ¿hay alguien en la barca? ¿Han pescado algo? ¿Hay algo de comer? Y les dice: tiren las redes al lado derecho. Y las tiraron. ¿Y qué creen que pasó? Nuevamente aquella pesca volvió a ser de bendición para él, para ellos y para todos a su alrededor. Y es aquí donde quiero llegar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que los encontraría, estaría delante, después de resucitar, estaría delante? Lo dice justamente en Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A las orillas de Galilea, Jesús fue donde hizo más milagros, donde él trabajó más, donde su ministerio prácticamente fue a las orillas del mar de Galilea. Y allá se los encontró a estos discípulos. Y es ahí donde sucede lo siguiente. Jesús le había adelantado a Pedro que lo encontraría más adelante, antes de decirle que él fallaría. Y es aquí donde vamos a concluir. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya no fue la misma respuesta de Pedro: yo doy la vida por ti, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Finalmente Pedro le dice: tú lo sabes todo. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que tú estás haciendo cuando estás a solas. Jesús sabe quién eres tú cuando estás en el trabajo. Jesús sabe quién eres tú cuando estás en tu casa. Sabes quién eres tú cuando estás en la iglesia. Jesús todo lo sabe. Incluso sabe que más adelante también nosotros fallaremos. Sabe que también vas a sentir necesidad de cometer fallas, vas a sentir la necesidad, vas a estar tentado de cometer muchos errores. También sabe que en algún momento de tu vida te vas a desanimar, no vas a querer orar, no vas a querer estudiar, no vas a querer seguir en la fe. Jesús también lo sabe. Jesús quería sanar esa parte, esa herida, porque Pedro todavía no estaba para ir a predicar. Necesitaba estar bien mentalmente. Necesitaba tener salud mental y espiritual. ¿Recuerdan lo que sucedió en Hechos 2 después del avivamiento del Espíritu Santo? 3,000 almas se convirtieron a los pies de Cristo Jesús. Pedro, el gran sermón de Pedro, 3,000 personas se bautizaron. ¿Por qué es importante nosotros tener una salud mental? Quizás cometiste un error de tu pasado, quizás fallaste, quizás no te perdonas, tal vez crees que sos demasiado malo, no sos digno de poder tener el perdón de Dios en tu vida. Ahí te presento a Pedro, que no es tan diferente a nosotros, con los mismos deseos, con los mismos defectos, con los mismos errores, con las mismas fallas. Ahí está Pedro. Jesús quiere sanar muchas cosas de tu vida. Quiere sanar tu pasado. Quiere sanar también esos traumas de la vida.
y lo aplicó de la misma forma y hoy lo está aplicando en tu vida. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación y de bendición para ti y para tu familia. Si te ha gustado, te invito a que puedas compartir el mensaje. No nos quedemos callados. Hay muchos allá afuera que necesitan una voz de esperanza. Hay muchos allá afuera que necesitan una palabra diferente. Hay muchos allá afuera que necesitan que les presentemos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Amigo, que Dios te bendiga.